Universidad Panamericana. Entonces, vamos a comenzar con el tema de la finalidad de la filosofía. La finalidad de la filosofía, pues es muy sencillo, es el conocimiento de la verdad. Dice Aristóteles que todos los hombres tienen el deseo natural de saber. ¿De saber qué? Pues de saber la verdad. Los conocimientos falsos no son conocimientos. O sea, un conocimiento falso es un falso conocimiento. En realidad, cuando conocemos algo de manera falsa, pues no estamos conociendo nada. Ahora, el problema es que hoy el concepto de verdad está muy atacado. Estamos viviendo en una época muy relativista. El relativismo es uno de los grandes males de, pues iba a decir de nuestra sociedad, pero la verdad es que es un gran mal mundial. Y el relativismo pues es un tipo de escepticismo. Entonces yo quisiera ahorita ver, por un lado, en el tema de la verdad, digamos que en el tema de la verdad quisiera ver primero el concepto de verdad. El concepto de verdad. Y después vamos a ver el tema de, podríamos decir, los ataques a la verdad. Los ataques a la verdad. Primero, en el tema del concepto de verdad, vamos a distinguir tres niveles de verdad. Por un lado, lo que se llama la verdad ontológica. La verdad ontológica se puede definir de muchas maneras, pero una muy simple es definirla como la definía San Agustín, diciendo, la verdad, vamos a ponerle así completo, la verdad es lo que es, así de sencillo, la verdad es lo que es decir, todo ser es verdadero, todo ser es verdadero, eso es lo que se llama verdad ontológica, es la verdad puesta en el orden del ser. Y luego está lo que podríamos llamar, algunos le llaman verdad lógica, pero yo le voy a llamar mejor verdad nociológica. Está en el ámbito del conocer, en el ámbito del conocer. Y aquí vamos a ver que hay dos grandes definiciones de verdad. Digo grandes por lo digamos, famoso de las definiciones, no tanto porque estén muy largas. Aquí vamos a poner primera, la verdad es la adecuación entre el pensamiento y la realidad. O si se quiere también, la adecuación entre el pensamiento y el ser. Eso tiene que ver con el conocimiento, por eso se llama nociológica, porque tiene que ver con el conocimiento. Aquí, en el ámbito de la verdad ontológica, en la anterior, hay un principio que dice que el ser y la verdad son convertibles. Convertibles quiere decir que se pueden predicar de manera recíproca, es decir, todo ser es verdadero y todo lo verdadero es ser. En ese sentido se dice que todo ser es verdadero y que verdad y ser son convertibles. Aquí ya está en el ámbito del conocimiento, que es donde más entran las discusiones y donde más, cuando hablamos de verdad, quizá la primera que se nos ocurra sea la verdad que tiene que ver con el conocimiento. Y luego finalmente está
lo que se llama la verdad moral, que está en el ámbito del decir, del hablar, y es la adecuación entre vamos a poner entre pensamiento y habla, o pensamiento y palabra. Entre pensamiento y palabra. Lo contrario de la verdad en el ámbito nociológico es el error. Lo contrario de la verdad en el ámbito moral es la mentira. No es lo mismo el error que la mentira. En el ámbito ontológico no hay contrario, porque como todo ser es verdadero, no existe la falsedad ontológica. La falsedad ontológica no existe. A veces se quiere hablar de una cierta falsedad ontológica en el sentido de que cuando las cosas no son lo que aparentan, por ejemplo, se habla de un billete falso, de oro falso, etcétera, pero pues esa es una forma de hablar, pero no es propiamente que las cosas tengan falsedad. Toda cosa es verdadera. Toda cosa es verdadera. A veces le llama falso a las cosas que nos pueden engañar, porque la apariencia, por ejemplo, el oro falso nos puede hacer pensar que es verdadero, y entonces se pone como si la falsedad estuviera en el ser, porque es algo que nos mueve al error, a equivocarnos, a conocer de manera falsa. Y luego está esta adecuación entre el pensamiento y la palabra. O sea, por un lado está el conocimiento de la verdad. Yo tengo que conocer las cosas como son. Si mi inteligencia está de acuerdo con lo que las cosas son, pues entonces estamos conociendo la verdad. Ahora, en el ámbito moral está el tema ya no de la adecuación del ser con el pensar, sino la adecuación del pensar con el hablar. La adecuación del pensar con el hablar. Si yo digo las cosas que yo sé que no son, o yo sé que las cosas son de un modo y las digo de otro modo, pues entonces estoy mintiendo. El error está en el ámbito cognoscitivo. En el error yo mismo estoy engañado. En cambio, en la mentira yo no estoy engañado, el que trato de engañar al otro. En cambio, el que está equivocado, pues es una persona que él mismo cree que lo que está pensando es verdadero y no lo es. Entonces, esa persona vive en el error. En cambio, en la mentira, la persona sabe cuál es la verdad y, sin embargo, expresa otra cosa. ¿Ah? O incluso pudiera darse el caso de que la persona estuviera pensando cosas falsas que él cree que son verdaderas. Y si dice lo contrario de lo que piensa, ya es mentira, aunque lo que esté pensando sea falso. Si él lo consideraba verdadero y dice lo contrario, por ejemplo, vamos a suponer que una persona, perdón, pero yo no soy muy bueno para dibujar y resulta que hasta me atrevo a dibujar en una clase filmada. Bueno, pues aquí está un señor. Y aquí está, pues no sé, intenta hacer una manzana. Entonces, la persona piensa, eso es una manzana. Eso es una manzana. Y además,
confronta el ser de esa manzana con sus gustos y dice, me gustan las manzanas, me gustan las manzanas. Y luego habla y dice, me gustan las manzanas. Me gustan las manzanas. Entonces, hay primero una adecuación entre el pensamiento y la realidad. Eso es una manzana. Me gustan las manzanas, realmente le gustan las manzanas. Entonces ahí en ese caso tenemos una verdad nociológica. Está conociendo lo que en realidad es. Y también tenemos una verdad de tipo moral, porque lo que está diciendo es acorde con lo que está pensando. Entonces hay allí verdad moral. Si esta persona dijera que no le gustan las manzanas, pues entonces estaría diciendo una mentira. Ahora, vamos a suponer que él dijera, eso es una pera. Eso es una pera. En realidad, esa persona está equivocada, porque ahora no hay adecuación. Es una manzana y él dice que es una pera. Sin embargo, y él sigue diciendo, él dice en este caso, eso es una pera. Eso es una pera. Entonces, aunque hay error, no hay mentira. Él está diciendo lo que piensa. Él está diciendo lo que piensa. Es decir, aquí sí hay adecuación, aquí no. Ahora, ¿qué pasaría si él dijera, eso es una manzana? Entonces resulta que estaría aquí diciendo mentira, a pesar de que lo que está diciendo sí coincide con la realidad. ¿Ah? Entonces, se puede dar ese caso, que una persona que está equivocada, al decir lo contrario de lo que piensa, esté diciendo cosas que en realidad son, pero sin embargo son mentiras, porque él está diciendo lo contrario de lo que piensa. Aunque por accidente resulta que al decir lo contrario de lo que piensa, está diciendo las cosas como son. ¿Ah? Entonces, eso sería una mentira, pues. ¿Se entendió todo este relajo? Bueno. Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en... Es decir, puede uno todavía abundar mucho en esto. De hecho, hay una definición de Aristóteles de verdad que también es muy sencilla y muy interesante, que puede estar, aparentemente podría ponerse dentro del ámbito moral porque está en el orden del decir, pero sin embargo, más bien está en el ámbito nociológico, porque aunque está en el orden del decir, tiene que ver con un decir, digamos, casi que más mental que verbal. Dice Aristóteles, la verdad es decir que lo que es y lo que no es es. Esta es una definición que da Aristóteles. La verdad es decir que lo que es y lo que no es. En cambio, si una persona dice que lo que es no es, o que lo que no es sí es, entonces está equivocado.